¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan nuevamente en otro programa de Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, con el gran gusto de la interacción que estamos teniendo con ustedes a través de nuestras redes sociales, que estarán apareciendo durante esta hora aquí en el programa, para que nos sigan también en Facebook, nos sigan también en Twitter, nos sigan inclusive en YouTube, donde tenemos el canal y donde están todos los programas anteriores. Así que si no vieron el programa anterior de la semana pasada, que estuvo buenísimo también, lo pueden ver en YouTube para que también le demos continuidad al tema que es uno de los objetivos de esta tarde. Esta tarde vamos a seguir hablando sobre la diabetes. La semana pasada tuvimos aquí a un endocrinólogo donde estuvo hablando acerca de la parte médica, del control, etcétera. Pero el cómo a veces no es lo mismo, ¿no? La realidad que vivimos a veces es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo una mejor calidad de vida con una enfermedad crónica como lo es la diabetes? Bueno, pues esta tarde vamos a tener a dos profesionales de la salud que también juegan un papel muy importante en lo que puede ser el futuro de una vida sana, aun cuando se tenga una enfermedad como la diabetes. Entonces, bueno, ¿por qué el tema es importante? Bueno, definitivamente que las personas con diabetes se incrementan cada vez más en nuestro país, pero hay una escasez o una ausencia de lo que es la orientación y apoyo continuo, tanto en el aspecto nutricional, pero inclusive también el factor psicológico. En lo psicológico tampoco hay una buena orientación y son algunas fases o unos factores que se están descuidando y que son parte fundamental para lograr un equilibrio ante una enfermedad como lo es la diabetes, que es muy, muy compleja. De esta forma, al tener la asesoría tanto nutricional como la parte psicológica, se va a poder sobrellevar mejor la enfermedad, se va a poder controlar mejor la enfermedad y este control se hará en forma integral. Está el médico endocrinólogo, internista, etcétera, médico general, pero también deben de participar otros profesionales de la salud como esta tarde. Para ello, bueno, nuestra primera invitada es licenciada en nutrición, egresada del UTEG, es educadora en diabetes, certificada por la Asociación Mexicana de Diabetes, atención a pacientes de la Escuela Oficial del Atlas, FC, ni hablar, no sé por qué le permití uno que es Chiva, pero le vamos a dar oportunidad. Bueno, trabajo en el DIF, en un programa de asistencia social, y actualmente consulta en nutrición y educación en diabetes clínica en lo privado, pero también funge como en un proyecto de educación en diabetes del laboratorio Novo Nordisk. Entonces, igual participa en el Hospital General de Occidente dando pláticas, talleres, etcétera. Tenemos también a una persona que es un profesional de la salud, psicólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. La parte de psicólogo egresado actualmente participa y es integrante de la Clínica de Diabetes del Hospital General de Occidente, ex profesor de Psicología de la Facultad de Medicina en la Universidad Lamar. Y bueno, primeramente a la nutrióloga, nuestra gran amiga Amairani Kineret Vargas Serafín. Bueno, bienvenida, muchísimo gusto que nos acompañes. Gracias, el gusto es mío de estar aquí para compartir un poquito sobre mi experiencia. Claro que sí. Y bueno, en el caso de la psicología, esta tarde quien nos va a iluminar con su sapiencia, bueno, es justamente Luis Adrián Araiza González. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias Ricardo por compartir este espacio y pues les agradezco el que podamos tener una oportunidad donde podamos expresar y compartir toda la experiencia que hemos acumulado a lo largo de esta trayectoria profesional. Claro, y bueno, lo que es la nutrición y lo que es la psicología en cualquier enfermedad, está haciendo falta justamente que se conozca esa participación que se puede tener y el gran beneficio que se puede tener en poder sobrellevar una y otra, desde el previo hasta cuando ya se tiene alguna enfermedad cualquiera. Pero esta tarde, como vamos a hablar de diabetes, pues obviamente que creo que el poder concentrarnos en una enfermedad como la diabetes, que como decía yo es tan compleja, hay estas interrogantes que muy pocos se manejan en los medios y que es justamente esta importancia de la psicología o la importancia de la nutrición y más que nutrición, la educadora o educador en diabetes, que esto es una nueva tendencia que inclusive ahorita, pues como saben, el Día Mundial de la Diabetes, el lema es justamente el propiciar el acceso a la educación en diabetes. Entonces, bueno, empezando con esto, quisiera yo comentarles un poco
yéndonos a la base, al principio, y es que en este momento hay 13 millones de mexicanos que ya están en la etapa de prediabetes y no lo saben. Entonces, parte del proyecto que nosotros estamos implementando es justamente el acercarles la posibilidad a esas personas que no tienen todavía la diabetes, pero que ya se tiene ahora sí clasificado y aceptado científicamente que sí existe la prediabetes, y ahí se puede abordar desde ahorita la enfermedad. Primeramente, si en este momento hay una enfermedad o hay una persona que ya tiene una prediabetes, nutricionalmente, ¿cuál sería el primer consejo como para, claro, obviamente hacerse el examen de sangre y saber que, pues, caray, ya tengo mi glucosa un poquito alta, ¿qué está pasando? ¿Cómo frenar o cómo prolongar la salud en esa persona? Justo muy interesante que esta palabra prediabetes los pacientes no la conocen, no saben que existe, y es importante que ellos sepan, porque creen que pues todavía no hay diabetes, no pasa nada, ¿no? Pero sí es muy importante que desde ahí empecemos a tratar nutricionalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos empezar a crear hábitos que no había, hábitos saludables que nos pueden ayudar, sobre todo a tratar de minorar el tema de la prediabetes, ¿no? Que sabemos que podemos todavía ahí entrarle para tratar de que sea retrasar que aparezca la diabetes, o tal cual ir cuidando y ir creando este hábito de que mi alimentación sea saludable, de que comience yo a hacer ejercicio, de que comience a monitorearme y de tener más conciencia sobre estoy a punto de tener un diagnóstico de diabetes y que yo puedo hacer algo para poderlo frenar, claro, ¿no? Siempre es muy, muy importante que el paciente conozca esta información, porque muchas veces, como decimos, no lo conocen, entonces ellos creen que están bien, hasta que llegan al diagnóstico. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues obviamente empezar, como siempre les digo, no porque yo padezca una enfermedad, por ejemplo, o una condición como diabetes, tiene que ser una alimentación especial para mí. El paciente que vive con diabetes sin complicaciones puede comer o debe comer como todos debemos comer, ¿no? Exacto. El punto es que como mexicanos no tenemos una cultura en la cual tengamos una alimentación saludable, ¿no? Como mexicanos me atrevo a decir que tenemos una dieta basada en carbohidratos, que los tamales, que el pozole, que las tostadas, las flautas y mucha grasa, ¿no? Entonces, la cultura de la alimentación falta trabajarla muchísimo para que el paciente pues sepa que no es necesario tener una alimentación especial para diabetes, sino que debemos de comer todos como una persona que está saludable, que aún no presenta ni signos ni síntomas, ¿no? Aquí hay un factor importante y ahí entraríamos en la parte psicológica. En el caso de la diabetes, por ejemplo, nosotros ahorita más adelante les voy a comentar a nuestro teleauditorio que estamos haciendo ya esa labor en laboratorio, con un laboratorio que tenemos un convenio, donde al costo más accesible que cualquier otro laboratorio se les puede hacer un chequeo en sangre, pero a lo que voy es, por ejemplo, esa barrera que se pone psicológicamente, es decir, no, es que yo no quiero hacerme el examen, no vaya a ser que me digan que tengo algo mal, o en este caso no vaya a ser que me digan que tengo diabetes. Ahí empezamos en la parte psicológica, que también va muy ligado a lo que tú dices, Mayrán, en el sentido de decir, a ver, sí alimento y todo, pero a ver, ¿me estás diciendo que voy a dejar todo? O sea, psicológicamente es una barrera, y entonces dicen, no, mejor que nadie se entere, ni yo me quiero enterar, y pues a donde tope, yo voy a seguir con mi vida normal. ¿Cómo vencer esa resistencia en la mente? Sí, bueno, primero que nada hay que decir que la cultura tiene que ver, es decir, la familia es un entorno y voy a utilizar ciertos fundamentos. Los primeros encargados de formar esa cultura hacia una medicina tanto preventiva o tener ciertos hábitos asociados a un estilo de vida saludable son los padres. Entonces, nosotros tenemos que tomar aspectos de la psicología de la salud, pero que están relacionados también con la parte educativa, como un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde los padres van a criar a los hijos y como función de los padres es transmitir aquellos hábitos, costumbres, creencias y un estilo de vida relacionado a cuestiones alimenticias, es decir, qué vamos a comer, qué vamos a adquirir, ¿no?, en los hábitos cotidianos de la casa. Claro. Luego se transmiten hábitos relacionados
a la higiene y a la limpieza. Entonces, lávate los dientes, báñate, recoge tu cuarto, mantente activo o algo así. Pero por otro lado, esto es algo que no se da en la cultura mexicana y que en países europeos, como en Dinamarca, en Finlandia, en Japón, ya desde la currícula de la primaria ya empiezan a abordar aspectos nutricionales donde los niños van y cocinan. Pueden encontrar mucho material de esto en YouTube, donde cómo manejan la cuestión alimenticia, donde los van empoderando a la cuestión de la tradición para evitar ciertas comidas glucotóxicas que nos elevan el azúcar, que no nos nutren, nada más nos satisfacen. Claro. Y en ese sentido me voy al entorno familiar, en donde si el padre ya empieza a transmitir como parte de su función una cultura preventiva donde, ¿sabes qué? Hay que hacernos un chequeo para saber. Entonces los estudios científicos que hubo a través de varios grupos para saber cuáles eran las características de aquellas conductas protectoras para la salud, estaban los chequeos, la alimentación saludable, el dormir, el evitar el tabaco, el evitar los excesos en el alcohol, el tener una dieta balanceada, el manejo del estrés. Entonces esas características que se hicieron fueron a través de estudios durante varios años y que van describiendo la tipología de aquellas personas que tienen hábitos y estilos de vida saludable. Entonces, ¿cómo voy a tratar de transmitir algo que yo mismo carezco, que yo no conozco? Exacto. Entonces, yo me vería que una parte que puede ser es incluirlo en los planes de estudio, donde las matemáticas son importantes, el manejo del idioma es importante, pero ya también hay que invertirle en salud para que los niños sepan nutricionalmente qué hacer desde la primaria, la secundaria, pero también hablarle de esos valores como del manejo emocional. Psicología para la salud es algo que ha estado en México, ya las facultades lo están haciendo, ya lo están sacando psicólogos con ese perfil, pero sí estamos rebasados en cómo formar esos cuadros que permitan ayudar. Ahora, eso que comentas, como lo decía a Mayrani, en el sentido de la parte nutricional, es lo deseable, por ejemplo, ¿no? Entonces, si crees, más simplemente si ya tienes una obesidad, etcétera, etcétera, le metes duro a toda nuestra dieta, no tacos, tamales, todo eso, automáticamente ya es un candidato a que pueda tener una prediabetes, y obviamente silenciosa no se sabe, ¿no? Pero en este sentido vendría en qué momento, bueno, claro, la nueva generación hay que irlas educando, cosa que tampoco está sucediendo, que esa es la realidad. Ese mensaje creo que es bueno para los padres, y la parte educacional creo que también sería muy importante ver la forma de meterlos en esta dinámica en las escuelas, ¿no? Pero vamos al primer corte, y al regreso me gustaría que, por ejemplo, viéramos las barreras mentales y la barrera del apetito, de lo sabroso, ¿no? Porque pensar en algo nutricional es como pensar en algo que no es rico, ¿no? Entonces, bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos de regreso, y si nos acaban de sintonizar malamente porque empezamos a las 2, así, pero bueno, bienvenidos. El tema de hoy es nutrición y manejo de las emociones en la diabetes. Son algunos factores que muy poco se habla, y hemos querido desarrollarlo ampliamente. Tenemos aquí a una persona que es educadora, una profesional de la salud que es educadora en nutrición, en educación en diabetes, es nutrióloga, y un psicólogo que también tiene mucha experiencia en todo lo que es el manejo de esto. Entonces hablábamos primero de la prediabetes. En el caso de la prediabetes, pues decíamos que es algo que todavía no se sabe, la persona no lo sabe, pero pues igual ya te sientes tus llantitas, tu super abdomen y todo, y alguien te dice, es que todas esas características tú puedes ser prediabético. No, nada, ¿no? ¿Cuál, no? ¿Qué te pasa? Entonces hay mucha negación, que esa es la parte psicológica que comentábamos, pero bueno, finalmente ya al final podemos tener algunas recomendaciones para los que aún no la tienen y qué hacer. Pero pasando a lo más importante, viene el punto en el que por fin alguien se anima y dice, yo ya rompí mi barrera mental, la nutrióloga me dice que tengo que bajar de peso, o el endocrinólogo me mandó a hacer estos exámenes.
Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que esa persona pierda el miedo de ir a hacerse los exámenes y estar dispuesto a enfrentar lo que resulte, ¿no? Para bien o para mal. Pero en este caso, ya pensando que ya fue la persona, y el médico le dice, ¿sabes qué? Lo que usted tiene es una diabetes. Híjole, ahí viene un impacto psicológico enorme. Y lo primero que piensa uno es, no, pues ahora sí ya valí. Mi vida valió, adiós gustos, adiós antros, adiós bebida, adiós, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ahí viene ya el factor nutricional, de todo lo que se va a tener que renunciar esa persona, todo lo apetitoso, lo rico, lo sabrosón. Y en este sentido, el duelo, ¿no? Que de hecho el duelo en diabetes. Entonces, empezamos con la parte nutricional. Claro, muy bien. Justo a mí en mi experiencia me ha pasado que me llegan pacientes, cuando le estoy haciendo la historia clínica, pregunto, ¿alguna enfermedad? No. Entonces, ya cuando pregunto, ok, ¿algún medicamento? Pues ya resulta que sí, ¿no? Hay metformina, incluso hay insulina. Desconocen que tienen diabetes, ¿no? Exacto. A veces el diagnóstico o no lo entienden o no se los dan y pues esta parte de justo del duelo, de la negación, pues es, o sea, a mí me toca no tal cual darles el diagnóstico, pero sí visite a su médico para que usted sepa y darle esta como introducción de decirle, este medicamento necesita saber para qué es y necesita saber todo sobre su medicamento porque usted se lo va a tomar, ¿no? Usted ya lo va a aplicar. Ya es la función de la educación en diabetes. Exacto, que aquí ya pues siempre obviamente en consulta pues ya fusiono, ¿no? Entre educación y nutrición porque pues van de la mano y es súper importante. Pero en cuanto al tratamiento nutricio, pues sí es que llegan y me dicen, no, pero es que yo no quiero comer lechuga, ¿no? Yo no quiero comer desabrido. Y es algo muy común porque yo creo que la mayoría de las personas pensamos que cuando pensamos en una dieta balanceada o en comer saludable, pensamos en pollo con arroz blanco y brócoli, sí, ¿no? brócoli, todo así. Y insípido, sin sal, sin grasa, sin nada. Y no es así, en realidad los nutrientes pues se deben de combinar, ¿no? Y es como lo dice, una alimentación balanceada. Okay. Yo siempre les digo a los pacientes, hay que dejar alimentos especiales para días especiales. Claro que se puede, la vida es un balance, no nada más la dieta, la vida es un balance. Hay que alimentarnos bien, pero hay que también darle sabor, ¿no? A mí, yo soy fan de siempre darles a mis pacientes dietas que a mí me gusten, que yo pruebo. Siempre lo hago así porque a mí también me encanta comer, obviamente. Yo creo que es uno de los placeres más grandes en la vida. Entonces, a mí también me encanta y siempre busco la manera de hacer recetas que ya existen, que las encontramos de manera pues muy grasosas o muy llenas, muy cargadas de carbohidratos, de hacerlas de manera más saludable para que el paciente pueda seguir disfrutando de sus alimentos, pueda seguir disfrutando del sabor, no sacrifique el sabor por comer saludable, ¿no? Claro. Entonces, yo sé que también hay pacientes que no tienen tiempo de poder realizar a lo mejor eso también es otra complejidad. Comidas, pero hay siempre la manera de enseñar, porque eso es lo importante, que aprendamos, ¿no? Y yo siempre les digo, cuando se vive con diabetes, hay que aprender a vivir con diabetes, ¿no? Hay que saber por qué es diabetes, para empezar, cómo me voy a alimentar y entender esa parte, ¿no? Que no porque vivo con diabetes significa que ya no voy a disfrutar de la vida. Exacto. Al contrario, la diabetes es algo que me va a acompañar para siempre y que debemos hacer esta mancuerna, ¿no? Entre diabetes y yo para poder comer saludable, disfrutar la vida y no dejar de hacerlo. Fíjate que ese punto, me gusta mucho porque es un poco como decir, o sea, sí se puede llevar, sí se puede ir cambiando, que a lo mejor tuviera que ser algo progresivo, ¿no? No de golpe y porrazo, que creo que eso, ojalá que así sea, porque la verdad es que a veces es bien difícil, pero hay personas que probablemente, obviamente tienen otra inteligencia emocional, resiliencia o como se le quiera llamar, y en ese momento dice, ok, perfecto, bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué rollo? ¿Cómo voy a poder cuidar? Entonces van a estar muy asertivas y muy abiertas a que tú, mira, esta la comida y le pones y le haces y todo, de acuerdo. ¿Qué pasa, Luis, cuando esa persona entra en un estado de duelo, de decir, en la torre, mi vida acabó hoy, por eso no quería ir al laboratorio, porque me iban a decir, y ahora el mendigo médico me está diciendo que ya valí, ¿no?
Sí, fíjate que Bueno. en ese sentido, el impacto del diagnóstico cuando el profesional de la salud da el nombre de la enfermedad, tenemos que ver un poquito de la historia de la persona, porque hay personas que a la hora de que escuchan la palabra diabetes ya están ligadas a una historia de un familiar, del papá, del hermano, del primo, del vecino, y les toca ver esa parte negativa de la diabetes y rápido tienen una concepción pues pesimista, y de alguna manera entran en una crisis existencial. Y puede ser real, porque en realidad lo que estamos viviendo es que al ver tanto desconocimiento, es lo que yo decía al principio, que puede decir, híjole, mi tío tiene diabetes y velo, está jodidísimo y le está yendo de la fregada, esto es lo que me espera a mí. Exacto. No, o sea, aparte de esto es que a lo mejor esa persona que se le acaba de diagnosticar probablemente hasta va a arrastrar a otra vida y a visualizar diferente la diabetes al tío que está dado al catre y que está así ya pensando que su vida ya se terminó, ¿no? Entonces Exacto. es el duelo, ¿no? Claro, y en ese sentido, fíjate que las propuestas que se tienen a la hora de trabajar en un equipo multidisciplinario es ser sensible para transmitir el diagnóstico. Entonces, ¿qué aspecto tenemos que cuidar desde el punto de vista psicológico y social? Que la palabra psicosocial significa eso, el aspecto psicológico y el aspecto social, la familia, el ambiente, el trabajo, los amigos, todos esos elementos influyen para poder vivir con la diabetes. En este caso, el profesional de la salud que se encarga de dar el diagnóstico, que es el médico, nosotros nos basamos en un esquema muy sencillito. ¿Quién te lo dijo? Porque muchas veces la persona obtiene el resultado de manera fortuita. Está en casa, le están tomando la glucosa a la hermana, al hermano, dice, déjame tomarte la glucosa y sale con 500. Entonces, está mal esa cosa. Entonces, desde ahí ya es un factor que se dieron cuenta o van a un estudio de rutina por un problema de garganta, lo que quieras, y en la glucosa sale muy disparada y se dan cuenta. Entonces, tiene que ver con aspectos pues circunstanciales que no eran el motivo de la consulta y por ahí. Entonces, ¿quién le da la información? Dos, ¿cómo le da la información? Ese punto es importantísimo porque, mira, hay gente que obtiene la información y a la hora de tomarle la desintoxicación, eres diabético. Todavía no está el protocolo, el proceso de un estudio laboratorial confirmatorio, claro. Así es. Entonces, lo obtienen por el vecino, por el amigo, por el del resultado del químico. O sea, son elementos de cómo te lo dicen, claro, en dónde te lo dicen, ¿sí? Porque muchas veces, estando pacientes hospitalizados que en urgencias cayeron, dicen, no, pues es que esta es una diabetes y el paciente no lo sabe, y entonces pasan en la visita médica y entonces escuchan que un interno o que otro profesional lo dice, entonces no se lo dijeron más que al pie de la cama. Entonces hay que saber quién lo dice, cómo lo dice, en dónde se lo dice, porque no es lo mismo que te lo digan en un consultorio con la privacidad, si tienes que llorar, tiene que ver, claro. Es válido es que un duelo también, así es válido que llores. A nosotros en la experiencia profesional, cuando salen con el doctor Alfredo Ortiz, que entran en crisis, pues estamos con ese soporte donde va acompañado el enfermero, me dice, le acaban de dar la noticia y está llorando, y puede ser una persona desde con mínima escolaridad hasta licenciados o personas con maestría las que entran en esa crisis. Como seres humanos, ¿no? Cada quien lo va a enfrentar en forma diferente. Fíjate que, no, si me ibas a contar algo más. Y entonces, fíjate bien, la estructura es, ¿quién me lo dice? ¿Cómo me lo dice? ¿En dónde me lo dice? La forma en que me lo dice, aún siendo un diagnóstico de carácter impactante y negativo, no es lo mismo que te lo diga de manera ruda, de manera fuerte, desinteresada, despótica, a que te lo diga de una manera que sea firme, asertiva. Entonces, si el profesional también no tiene ese tacto, pues también lo va a dar de una manera... Yo le agregaría propositiva, porque ahí es donde está un poquito lo que comentábamos ahorita, y esto va para los dos aquí en ese sentido.
Nosotros, o yo le estoy dando la verdad, para mí, yo mis respetos a los nutriólogos, a los psicólogos, a la enfermería, o sea, todos los activadores físicos, todos tienen una parte que aportar muy importante en cualquier enfermedad, en el caso de la diabetes también. Pero estamos teniendo una deshumanización por parte del médico específicamente, que normalmente, a veces hasta por las prisas, porque platicamos con el doctor Ortiz Cadena que antes tenían cada hora pacientes, ahorita es cada 15 minutos y los tengo que sacar rápido, ¿no? Entonces, pues no tienen esa situación le voy a decir, no, usted tiene diabetes y ya su vida va a cambiar y usted ya vaya, aquí le voy a dar el medicamento y váyase. ¿Por qué? Porque ya me llegó el otro paciente. Entonces, cuando están en hospitales, pues ya casi es de que los que no tengan diabetes que levanten la mano. Tú no, Luis, no, espérame, o sea, ¿qué onda? Dilo bien. Entonces se está perdiendo mucho eso, se deshumanizando, y entonces es ahí donde yo siento que hoy más que nunca la psicología, y en el caso de la nutrición y la educación en diabetes, pues tenemos que meterla a fuerza. Ahora, si el médico no lo está llevando, entonces nuestra idea es de que el paciente venga directamente a nosotros y nosotros mandárselos a ustedes. Vamos al siguiente corte, si me permite. Perfecto. Y bueno, pues hay un duelo, vamos a ver qué son todas las etapas, y ese duelo va también en lo psicológico y también en lo alimenticio. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso y bueno, este tema da para mucho. La verdad es que hay muchísimo que se puede platicar, muchísimo que se puede contar. Pero aquí en este caso, y volviendo un poco al duelo, que lo es y se vale como una muerte, como pérdida de trabajo, divorcio, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido los procesos que se lleva en lo que es el duelo son exactamente los mismos cuando hay tal cual un duelo en el diagnóstico de diabetes. Por el otro lado, pues viene esa ausencia, digamos, anticipada de ver con alitas al alimento que nos gusta. Entonces, de cierta forma va a haber como dos tipos de impactos psicológicos, anímicos y en este caso, pues, alimenticios, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita volvemos también al punto psicológico, pero, y esto ya para los dos, yo pienso que aquí debe haber entre ustedes dos una gran sinergia. Sí, porque, por ejemplo, tú puedes poner en un papel y la gente, ok, sí, cómo no, y todo. Pero, y si no tiene la voluntad, sale y dice, no, tú, mira lo que me dio, no, está loca, yo cómo voy a, ¿de dónde voy a, que deje esto, que deje el otro nombre? Entonces, esa parte pareciera que al final dice, no, que se friegue la nutrióloga. No se dan cuenta que el que se friega es el paciente, ¿no? ¿Cómo manejas tú esa parte? Para empezar, checar el paciente me buscó o me lo mandaron. Okay, porque esto va a tener un punto muy importante para decir, el paciente ya lo aceptó, ya pasó como por estas etapas de duelo, a lo mejor ya está en aceptación, ahora sí busco por mi bien, busco el acompañamiento nutricional para que me puedan decir cómo balancear mis alimentos, ¿no? Pero cuando es directamente el doctor lo mandó porque está súper descontrolado, a veces los pacientes no quieren hacerlo. Entonces, justo como le mencionamos, ¿no? Yo siempre les digo, les puedo dar la mejor dieta del mundo, pero si el paciente no lo hace, no va a servir de nada. Entonces, siempre, a mí no me gusta prohibirles las cosas, pero sí advertirles, ¿no? Obviamente si el paciente ya tiene hábitos de decir, me tomo 2 litros de coca al día o me tomo me como 3 panes, no sé, hábitos que ya tengan muy arraigados, yo no puedo llegar a decirle, no lo hagas. O sea, de forma radical, no. No lo hagas el día de mañana porque eso te está haciendo que te descontroles, porque el paciente no lo va a hacer. Cuando ya son costumbres, cuando ya son hábitos, el paciente me va a decir... ¿Tú lo llevas progresivamente? Progresivamente, vamos haciéndolo progresivamente para que el paciente se vaya adaptando y como decíamos, el diagnóstico ya de diabetes es un duelo, entonces también llegar a hacer cambios en la alimentación radicales, pues también sería un duelo, entonces hay que irlo manejando poco a poco para que el paciente vaya conociendo y sobre todo que sea algo de te estoy enseñando para que aprendas. Yo siempre les digo, no me interesa a mí que vengas toda la vida conmigo, no es lo que busco. Lo que yo busco es que tú seas experto en nutrición, que tú te des de alta y que nos demos de alta y que digamos, ya aprendiste, ya sabes hacerlo, vas al mundo, ¿no? Adelante. Justo, así, no es lo que busco que el paciente me esté
siguiendo todo el tiempo, sino que puedan aprender de mí para que ellos lo puedan llevar a su vida diaria. Ok, ahora en este caso entra también lo que sería el conocimiento de los alimentos, claro. Porque luego también a veces uno lee lo que el nutrióloga te da y no le entiendes, dices, pues, ¿qué es una porción de no sé qué tanto, y bájale a los carbohidratos, bájale a las grasas, bájale a todo, pero entonces, ¿qué es cada cosa? Auméntale ¿cómo se llaman? Alimentos de origen animal. Los granos o X, ¿no? Entonces, como que a veces no hay muy específico, no sé, es muy claro, y eso yo creo que también es importante. Y yo siento que el nutriólogo o nutriólogas deben de tener también una parte de psicología, claro, aplicada muy interesante, ¿no? Sí. O bien, en el caso del psicólogo, probablemente vas a tener tú también, Luis, que estar platicando con el paciente para que diga, oye, pues es que tienes que comer esto, es que mira, ¿qué te cuesta, hombre? Pues total, etcétera. Y a lo mejor entrar en esa, no en contraponerse, sino en complementarse, por decir algo, decir, bueno, a lo mejor si tú decides que un día esa persona puede comer lo que quiera, se puede dar como un día de descanso, entre comillas, pues está padre, ¿no? Pero él dice, no, tienes que ser radical y todo. Entonces, sí tiene que haber como una similitud en criterios, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, totalmente. Y justo lo que comentaba del tema de no conocen, desconocimiento, siempre va por niveles, obviamente. Si el paciente no tiene conocimiento absolutamente de nada de qué son las oleaginosas, que es un nombre extraño, ¿no? Y cuánto es una porción de cereal, y los cereales, luego a la mente se nos vienen los cereales de caja, ¿no? Y no, pues en realidad los cereales, tortilla, papa, avena, todo esto, y irlos familiarizando para que esto funcione, ¿no? Está padre. Pero sí es todo un trabajo, es estar yendo a consultas, es estar platicándolo, claro, y dándole el tiempo, ¿no? De que se pueda ir haciendo esta progresión. Exacto. Regresando un poco con el duelo, Luis, y decías tú el dónde, cómo, quién y con quién. Nos quedamos, me decías que faltaban dos partes importantes, y un ejemplo que me ponías claro es cuando una persona embarazada, una mujer embarazada, más bien llega y el médico le dice que tiene una diabetes gestacional. Entonces, ahí ese ejemplo me gustó. Sí, fíjense que muchas personas cuando reciben su diagnóstico, pues van solos a la consulta, y el diagnóstico pues es algo que les va a modificar la vida, va a haber un cambio en su forma de alimentar, pero en ese momento no lo entienden. Pueden llegar a tener una noción o una referencia conforme a las experiencias o la cotidianidad que han vivido. Por ejemplo, yo en la consulta les digo, platíqueme, cuénteme cómo le dieron el diagnóstico de diabetes. Buen punto. Y entonces la persona o el paciente ya empieza a elaborar o una reconstrucción de lo que es el impacto del diagnóstico como tal. Entonces, pues ahí puede haber enojo, ira, negación o aceptación, porque hay personas que desde un momento ya sabían que venían con herencia, con malos hábitos, con malpasadas. Ya les latía. Ya sabían, entonces ya estaban sensibilizados, claro, y sabían que en algún momento iba a detonar. Entonces, en su caso lo aceptan con mayor facilidad. Y en el caso de las personas, de las mujeres que tienen diabetes, es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque hay mujeres o personas que van solas a la consulta y les traen la esperanza y el deseo de ser madres, y de alguna manera les dan una noticia que afecta y tienen que tener mayor cuidado sobre el embarazo. Eso es por un lado. Por otro lado, si la paciente ya se sabe que tiene diabetes tipo 1, pues ya tenía que tener una información todavía mucho mayor para que cuando se busque el embarazo esté controlada metabólicamente, claro, desde la nutrición, desde el aspecto emocional, el aspecto endocrinológico, y que todo el equipo multidisciplinario de ese soporte. Entonces, lo más impactante para nosotros es cuando va la señora sola y le dicen, tiene diabetes, y está sola, que el esposo no se hace cargo del hijo, o que el esposo le tiene que notificar. Es recomendable que el esposo la acompañe y que entren a las consultas para que los dos escuchen la misma información. Nosotros tenemos un principio en la clínica: venir acompañados significa mucho, porque en este caso es un acompañamiento, y escuchan la información de primera mano del profesional de la salud.
porque participan, se involucran. La diabetes se vive con la familia. Claro. Cada enfermedad tiene una forma social de vivir. Exacto. Ok, entonces el punto es ir acompañado, digo, porque Sí, igual de puede ser preferencia. una amiga de confianza, un hermano, Sí. hermana, La no sé, mamá. alguien, o la mamá, alguien de confianza, que en determinado momento pues pueda ayudarle un poco medio a dar esa contención, ante lo que es El impacto negativo. Exacto. Ahora, aquí yo lo que decía que sí se vale, y es en el caso del duelo, bueno, sabemos que es primero la negación, que se puede existir, Sí. o puede no. La ira, es decir, Sí. porque yo, no es justo, o sea, el colmo, porque aparte de Sí, todo me ¿por llegó qué a a mí? suceder esto. Ajá. O hay otras que, bueno, la negociación también en el sentido de que, bueno, pues ni hablar y Dios te ofrezco mi enfermedad, o sea, algún tipo de negociación. Viene, por ejemplo, la aceptación, que en este caso sí podría ser decir, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Como decíamos, alguien muy propositivo, ¿cómo puedo llevar una buena vida, etcétera? Que ese yo creo que sería un mensaje bien importante de ustedes dos en su momento, es decir, si tú ves en otras personas una diabetes maltratada, no toda la diabetes es así, o sea, tú lo puedes llevar diferente. Entonces yo creo que eso es importante, no ver nada más que cómo está de fregada la otra persona. Y en este caso lo que a mí se me hace más, digamos, preocupante, inclusive pues, estamos hablando, hace poco hablamos acerca del alto índice de suicidios, por ejemplo, ¿no? Y en la depresión, que es el disparador para llevarlo al extremo a una persona. Es la enfermedad, ahorita ya la pandemia del mundo, o sea, en el mundo ahorita lo que es la depresión es lo de hoy. Entonces, bueno, hay alimentos que al quitarlos vas a incrementar la depresión. Y al mismo tiempo hay emociones o hay enfermedades o hay noticias que te van a acelerar la depresión. ¿Cómo contrarrestarla? Con los alimentos y en el caso de eso, con una psicoterapia. Uh-huh. Primero, pues la alimentación también es muy social, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un evento, estamos celebrando algo y que hay, pues, comida, mucha comida, ¿no? Entonces, Okay. es mi cumpleaños, los invito, tengo pastel, tengo pues, mucha comida, ¿no? Entonces, desde ahí también podemos checar que si a lo mejor tú ya estás presentando el diagnóstico de diabetes y estás en duelo y yo todavía llego y te digo, no comas esto, pues va a ser, se me viene el mundo encima, ¿no? Y voy a la boda y ya ni salgo de mi casa. Ajá, ni salgo de mi casa y se me acaba el mundo. Entonces, sí es muy importante que vayamos haciéndolo, como les decía anteriormente, que sea gradual, ¿no? Que podamos negociar también entre nutriólogo-paciente, poder negociar, ok, ¿quieres esto? Bien, vamos a hacer un cambio pequeño en la dieta, a lo mejor en la mañana bájale acá para que puedas consumir este alimento que tanto te gusta, ¿no? Okay. La negociación se puede hacer, todos los alimentos caben en una dieta, bien acomodados, y siempre pues poniendo primero la salud, ¿no? Claro. Entonces, si cabe, está perfecto, lo podemos hacer, pero vamos haciendo pequeños ajustes para que lo podamos implementar. Entonces, siempre se puede buscar la manera, no hay alimentos malos, sino la forma en que los consumimos. Y la cantidad tiene que ver. cantidad, sobre todo. Sí, porque por ejemplo ahorita ya hay hasta chocolates que ya vienen sin azúcar y sabemos que el chocolate pues produce serotonina y eso obviamente te puede ayudar a una depresión, por ejemplo, a que los alimentos no sean una parte de... Ahora, hablando ya vamos al corte, Luis, regresando, seguimos con un poquito con esto, porque me interesa y me preocupa mucho a mí la depresión en aquella persona que acaba de recibir la noticia de que tiene diabetes, ¿no? Entonces, si hablábamos que ahorita el cáncer ya no es es sinónimo de muerte, la diabetes menos, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es que empoderar a la persona que tiene el control de su vida, tiene el control de su enfermedad, pero sí debe tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, si gustan, vamos al corte y al regreso, bueno, vamos a hablar un poco de esto sobre la depresión, cómo contrarrestarla y definitivamente que nos digan cómo aprender a vivir con diabetes. Vamos al corte. Ya estamos, ya regresamos. Oigan, les quiero comentar que sigue en pie, ahorita lo que estamos hablando de la voluntad, se pueden hacer un chequeo médico. Tenemos esta alianza con Laboratorio Yanar Lab, que está allá a media cuadra por el Eulogio Parra, media cuadra de ahí del Hospital San Javier.
Y bueno, definitivamente es importante saber si se tiene o no diabetes, que es lo que estamos viendo, si hay un nivel de riesgo de infarto o inclusive si los riñones ya están empezando a tener algún problema de inflamación o una disfunción renal. Entonces eso es importante, se les ofrece asesoría y orientación gratuita. Los exámenes van a dar esta información de detección y de control. Y al mismo tiempo, ya una vez que tengamos el resultado, nosotros mismos los vamos a derivar al especialista que ustedes necesitan e inclusive ahora también apoyándonos en los profesionales de la salud que también pueden hacer este abordaje multidisciplinario dependiendo del resultado de sus exámenes. Si no se los hacen, pues nunca vamos a saber y vamos a seguir todos, incluyendo ustedes, a ciegas. Entonces, bueno, llámenos y ya directamente nosotros los derivamos ahí al laboratorio y luego al médico y a los profesionales de la salud que ustedes necesitan. Tenemos aquí unas preguntas del público, si me permiten. Entonces, Jorge Díaz dice, ¿cómo puedo ayudar a un familiar que lleva años en depresión por su diabetes? Sí, miren, en este sentido, la depresión se da por una causa del cambio del estilo de vida, en donde el paciente, si no lo acepta, porque lo importante es meterlo a esa condición y esa adaptación del nuevo estilo de vida, y entonces el paciente que no tiene la conciencia sobre lo que tiene que hacer es estar en contra de lo que es el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces el paciente puede percibir que la vida tiene otro sentido distinto al abandonar sus alimentos, al tener también, hay depresiones que podemos ver de carácter exógenas, lo que nosotros le llamamos por el factor ambiental, por las cuestiones laborales. Si el paciente está mal, pierde su trabajo, tiene una deuda, pues ahí el factor de la depresión no es de carácter orgánica, no es bioquímica, sino es por la cuestión situacional. Así, situacional. Entonces nosotros valoramos y muchas causas de origen psicológico y social se modifican, porque el paciente que tiene alguna angustia, alguna preocupación, por ejemplo, de que no le alcanza el dinero para los medicamentos, para seguir la dieta, pues entra en ansiedad y depresión. ¿Y cómo se le puede ayudar? ¿Cómo Jorge Díaz le puede ayudar a esa persona? Primero que nada, pues darle una atención individualizada, profesionalizada, en donde el paciente tiene que recibir esa atención psicoterapéutica, y ahí hacemos el abordaje para hacer este análisis de las variables, es decir, de todas las causas que influyen. Por ejemplo, ver si el paciente no está angustiado por una cuestión económica o pudiera tener inclusive alguna preocupación. Voy a poner un caso muy concreto para que me entiendan, porque dar una respuesta así muy genérica no tiene difícil esa utilidad. Por ejemplo, hay personas que tienen diabetes y están pasando por una angustia porque ya tienen un hijo que desaparecido. O sea, es decir, más a fondo de qué hay detrás de esa depresión. Sí, hay que investigar el origen, la causa, si es algo ambiental o si es orgánico. Ahora, en este caso, se vale, por ejemplo, y también en nutrición, se vale, por ejemplo, que una persona, si yo quiero ayudar a mi familiar, pero pues yo estoy igual, o sea, yo no tengo diabetes, pero me interesa aprender, o sea, eso se puede, por ejemplo, decir, bueno, le voy a acompañar a mi familiar con el psicólogo, con la nutrióloga, para que en determinado momento yo también empaparme en cuál es la solución y todo, y yo de alguna manera pues cuidar o aconsejarle o darle ideas también a ese familiar que quiero ayudar. ¿Sería una forma también? En mi caso sí, en mi caso pueden acompañar a los pacientes. Y aprender también y todo. Okay. Ajá, obviamente ya cuando es un paciente en específico, pues la dieta va personalizada para el paciente. Claro. Pero en la consulta, en lo que explico, alimentos, grupos de alimentos y demás, pueden estar ahí acompañando. No hay ningún problema ahí en lo psicológico. Ajá. ¿Puede ser solo o tiene que...? Podemos combinar, miren. Combinar. Okay, ahí está la clave. Nosotros llevamos un proceso educativo o psicoeducativo para que el paciente asimile y se adapte a la condición de vida y pueda tener mayor apego al tratamiento. Entonces tenemos un trabajo ya semiestructurado en donde cada paciente
de acuerdo a sus necesidades valoramos el estado afectivo, el estado emocional, la depresión, pero también viene el aspecto de la nutrición. ¿Qué tanto tiene conocimiento sobre nutrición? Inclusive vamos más allá. En nuestra clínica tenemos el área de enfermería, la cual juega un papel importante. Entonces el médico da el diagnóstico, prescribe el fármaco, la nutrióloga da el plan de alimentación saludable, el psicólogo enseña a vivir al paciente con el rol de enfermo de manera adaptativa, pero por ejemplo en el área de enfermería le enseña lo que es el manejo del glucómetro, aplicación de insulina, entonces todos estamos colaborando, favorece que vaya la familia, porque no nada más el paciente lo conoce, sino que aprenden también los la demás. Familia está involucrando. Entonces, en el caso de psicología, hay sesiones donde el paciente solo dice, yo quiero que venga mi esposo o no quiero que venga, yo quiero que venga mi hijo. Entonces, tenemos esa posibilidad de hacerlo combinado, individual y de familia. No, pues eso está muy bien. Y en el caso de la educación en diabetes es parte de esto, ¿no? También el saber, por ejemplo, cómo ir llevando su control de sus niveles de glucosa, que se lo esté tomando, cómo hacerse bien la punción, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, es toda una adaptación. Son 7 autocuidados los que se manejan en educación en diabetes, los cuales abordamos alimentación, el automonitoreo de la glucosa, cómo manejarlo, la resolución de problemas, que aquí es hipoglucemia, hiperglucemia, qué hacer en casos, el cuidado de los pies, la revisión constante de los pies en casita, el ejercicio, la actividad física, que el paciente también se involucre en esto, y la toma de fármacos también. Excelente. Entonces, está súper bien, muy completo. Ahora, aquí Laura Hernández comenta, dice, mi hermano tiene diabetes, pero lo evade y no se cuida su glucosa alta. ¿Cómo puede convencerlo que se cuide? Come de todo. Ahí son las dos cosas. Sí. Fíjate que voy a dar una recomendación práctica y que es universal para cualquier enfermedad crónica. Nosotros tratamos de que el paciente vaya sensibilizado. Una vez que sensibilizamos al paciente, toma conciencia, y al tomar conciencia genera compromiso y responsabilidad. En este orden: sensibilizar, conciencia y ser comprometido, responsable. Yo a todos los pacientes les manejo el concepto de cronicidad. Si no saben lo que es una enfermedad crónica, no van a saber cuál es el modelo de vida que deben de adquirir. Para no llegar Entonces, el modelo de cronicidad yo lo manejo a través de una analogía. Y es una analogía que es muy simple y muy sencilla para que el paciente asimile lo que es la enfermedad. Yo les digo, imagínense que una enfermedad crónica es como una mesa. Una mesa de carácter convencional, que es cuadrada o rectangular, tiene una estructura de 4 bases, o sea, 4 patitas y una superficie plana, que es la tabla. Yo en la primera superficie, en la primera base, que es la primera patita, yo les digo, la enfermedad se controla, no se va a curar, y nuestra máxima aspiración es estar controlada. Exacto. Entonces, esa primera basecita tenemos que tenerla bien clara, bien precisa. La segunda base, que es la segunda patita, es la enfermedad se tiene que atender, porque si no se atiende, la enfermedad va a evolucionar, va a progresar, va a deteriorar, va a dañar. Y entonces, en este sentido, yo le digo al paciente, hay 2 escenarios: atender o desatender. Y yo siempre mi propuesta es impulsarlos al escenario de lo propositivo, de la atención. Entonces yo le digo al paciente, ¿por qué si te quieres atender? Y les lanzo una pregunta existencial muy significativa. ¿Por qué quiere vivir Juan? ¿Por qué quiere vivir Pedro? Porque entonces voy a ver cuál es el compromiso que va a asumir a partir de la enfermedad, a partir de la condición. Y entonces tiene que dar una respuesta. Entonces el paciente que se cuida, que tiene responsabilidad, es aquel que tiene un porqué, un para qué vivir. Una meta, un objetivo. Y generalmente es la familia, los hijos, los nietos o algo. Entonces, si se fijan, lleva una lógica toda esta propuesta, porque si se atienden, van a estar controlados. Exacto. Entonces, hay una tercera patita, una tercera base de esa estructura, que es el paciente que se atiende tiene que estar educado, tiene que estar capacitado, tiene que estar instruido. Correcto. Y el paciente que está instruido, capacitado,
tiene que aprender un lenguaje en torno a la enfermedad, desde saber cuál es su diagnóstico, en qué año lo aprendió, qué medicamentos está tomando. Yo siempre les digo, no se quede con dudas, pregunte, investigue, pues infórmense. Es que es Entonces, cambio de cultura y de mentalidad y de todo. Tiene el derecho a una segunda, una tercera opinión, va a aprender un lenguaje en torno a la nutrición, caloría, porción, carbohidrato, proteína, en cuestión del cuidado de los pies, el podólogo, les digo, va a valorar lo que sus todo pies. Implica. Y por último, el paciente está capacitado, está atendiendo y está controlado, pero la última base, la última estructura de esa mesa, esa patita, es darle seguimiento. Es de por vida, no podemos abandonar. Entonces, si se fijan, la lógica está construida de que si yo no le doy seguimiento, o no estoy capacitado, o no estoy atendiendo, se va a debilitar. Esta mesa yo no puedo dejar algo que pueda soportar. Y yo les digo, ¿cómo vas a dejar tu salud, tu persona, tu vida en algo que está frágil, en algo que está débil? Y está bien eso, porque de alguna forma lo estás enfrentando a que él es el que tiene el control de todo, ¿no? Para bien o para una cosa buena o para una cosa de complicación. Amairani, en 2 minutos máximo, ¿cómo me podrías decir que una persona con diabetes puede vivir a plenitud? Ok, perfecto. Pues recordarles que diabetes no es el fin del mundo, hay muchísimos tratamientos, hay ahorita muchísimas maneras de poder ayudar. Recordar que hay que aprender a vivir con diabetes, que no están solos, que siempre está la familia, que hay asociaciones que los apoyan. Que la alimentación saludable no tiene que ser mala, no tiene que ser desabrida, que siempre acérquense al profesional de salud correcto, psicología, nutrición, sus doctores, endocrinólogos, que sigan su tratamiento y pues que estamos para apoyarlos, ¿no? Claro. Sobre todo que recuerden siempre eso, que diabetes va a ser algo que los va a acompañar para siempre y que si ustedes cuidan de su diabetes va a cuidar de ustedes también. No, excelente. ¿Algún último mensaje, Luis? Sí, pues yo les comento que el paciente con alguna enfermedad crónica, en este caso diabetes, tiene que asumir su responsabilidad donde la acepte. Y lo que nos favorece es la educación, estar informados. Y por otro lado, la familia es una base para salir, si los involucramos, el paciente cuenta con el apoyo psicológico y emocional, inclusive hasta financiero, porque hay pacientes que están solitos, que no tienen el recurso, pero tienen el hijo o el primo o algo que te dicen, ahí te va este dinerito desde Estados Unidos, de donde sea, y entonces no podemos estar solos si no estamos con ese apoyo. Qué bueno que comentas esto, porque también a veces hay mucha... Y estamos viviendo ahorita, pienso yo, como nunca, un mundo muy egoísta, muy indiferente, con mucha apatía y con muy poco interés por los demás. Entonces creo que eso es bien importante. Si se tiene a una persona en la familia o amigo, porque ya no digamos familia, que vive, tu roommate, como sea la dinámica de ese hogar, yo pienso que es bien importante esa empatía y al decir, bueno, ¿puedo yo ayudar? ¿Tendrá o no medicamentos? No esperar a que el otro lo pida, sino decir, oye, ¿cómo estás? ¿Hay algo que te pueda apoyar, que te puedes...? O sea, y desafortunadamente ahorita estamos en esa situación de que cada vez está más replegada la humanidad y bueno, creo que ese es el mensaje también que creo que podemos dar, que estamos nosotros para poder apoyar. Entonces, si tú tienes la sospecha que puedes tener diabetes o ya tienes la diabetes, acércate a nosotros y a través de ellos y a través del Hospital General de Occidente vamos a poder apoyarlos perfectamente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.